es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo: ¿de qué discuten por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían conocido al fraccionar el pan. Después de esto, estas son aquellas palabras mías que les dije cuando todavía estaba con ustedes. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley y en los Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces les abrió las inteligencias para que comprendieran las Escrituras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Fuerte el aplauso a la palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Fuerte el aplauso a la palabra de Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Y por qué? Porque lo amo. Fuertes aplausos, Jesús. Sean tan amables de tomar asiento, por favor. Mis hermanos y mis hermanas, muy buenos días para todos y todas. Dios les bendiga y la Virgen María les guarde siempre.
Para mí es un honor estar con ustedes en este lugar. Gracias por la invitación, gracias al padre, párroco de este lugar, y a los encargados que nos han invitado, gracias al hermano Rafael Ángel, a la hermana Rina, por su vida y por su testimonio. Hoy, mis hermanos, he decidido por mutuo propio tomar el texto de San Lucas, del capítulo 24, versículo 13 en adelante, donde encontramos nosotros la parte evangélica que nos habla acerca de los discípulos de Emaús. E iluminados con esta lectura, le vamos a pedir al Señor que haga de nosotros 3 aperturas. Mírenme aquí. ¿Cuántas aperturas? 3. Le vamos a pedir al Señor que nos abra a nosotros las Escrituras. ¿Cuál es la primera apertura? Las Escrituras. ¿Cuál es? Segundo, le vamos a pedir al Señor que nos abra a nosotros los ojos. ¿Cuál es la segunda? Los ojos. Y tercero, le vamos a pedir al Señor que nos abra a nosotros las inteligencias. ¿Cuál es la tercera apertura? Inteligencia. Resulta, mis hermanos y mis hermanas, que nosotros muchas veces tenemos cerradas estas 3 dimensiones y le toca al mismo Señor venir a abrir. La Biblia, las Escrituras, los ojos para reconocer al Señor y la inteligencia para entender lo que dicen las Escrituras acerca de nuestro Señor. ¿Y por qué nosotros estamos cerrados de esa manera? ¿Por qué nos pasa lo que le pasó a los discípulos de Emaús? ¿Qué simboliza Jerusalén dentro de la Biblia? Jerusalén es la ciudad santa. Jerusalén simboliza la Iglesia católica. La Jerusalén celestial es símbolo del cielo, pero la Jerusalén es la Iglesia católica. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos de Emaús? ¿Qué estaban haciendo? Estaban saliendo de Jerusalén, es decir, estaban saliendo de la iglesia. ¿Y por qué estaban saliendo de Jerusalén? Porque tenían su corazón roto. Estaban heridos, estaban dolidos, estaban defraudados. Y cuando uno está herido, dolido, defraudado, hace lo que estaban haciendo los discípulos de Emaús. Primero, sale de Jerusalén, sale de la iglesia. Y segundo, va uno discutiendo por la vida. ¿Ves qué interesante esto? Los 2 discípulos iban discutiendo. Sabemos el nombre de uno. ¿Cómo se llamaba uno? Cleofás, dice la Biblia. ¿Y el otro cuál es? El otro es usted. La Biblia, la Sagrada Escritura, deja este espacio para que usted ponga su nombre, porque esa persona puede ser usted, que va saliendo de la iglesia, que va discutiendo por la vida. ¿Cuántos de nosotros lo único que hacemos en la vida es pelear, discutir, dividir? Y cada vez que vamos a decir algo, vienen maldiciones, vienen groserías, vienen palabras, mis hermanos y mis hermanas, que son fuertes, negativas para los demás. Eso iba haciendo Cleofás con su compañero. Iban discutiendo por el camino. Y cuando uno tiene el corazón roto, cuando uno tiene el corazón herido, cuando uno tiene el corazón lastimado, el mismo Jesús está al lado de uno, pero nosotros estamos impedidos para reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. No podemos tener una relación con Dios. Nos pasa lo que le pasaba a los enfermos que presentaban delante de Jesús. San Mateo en el capítulo 15, versículo 29 en adelante nos dice que el Señor sube al monte y se sienta allí en el monte. Y allí le llevan a todos los enfermos. Y vea qué interesante estas particularidades. Le llevan al Señor Jesucristo a todos aquellos que son mudos. ¿Cómo así? Personas que no pueden hablar con Dios, que no pueden orar, que no pueden elevar una conversación con el Señor. A los lisiados, personas que no pueden caminar a tener ese encuentro con Dios. A los cojos,
personas que no pueden alabar, bendecir y glorificar el santo nombre de Dios. Y a los ciegos, personas que no pueden ver la gloria de Dios. Esas personas que le llevan a Jesús, mis hermanos y mis hermanas, también las vemos representadas, no solamente aquí, en esta parte del Evangelio, sino también en nuestra vida. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Será que podemos entablar una relación con Dios? ¿O cada vez que queremos acercarnos a Dios, nos sentimos verdaderamente mudos, lisiados, cojos y ciegos, o sencillamente no vemos la presencia de Dios en nuestra vida? Nos dice a nosotros la Biblia que Jesús iba caminando junto a ellos, pero ellos no reconocían a Jesús porque estaban impedidos. No reconocían a Jesús porque estaban dañados, estaban dolidos. En este momento se me viene a la mente una historia muy bonita que se llama Las huellas en la arena. Dice que un hombre estaba caminando con Jesús en una playa. Y entonces Jesús empezó a mostrarle todos los momentos de la vida. Y cuando los momentos eran agradables, de abundancia, momentos bonitos, aparecían 4 huellas en la arena. Pero cuando venían momentos duros, de crisis, de enfermedad, de dolor, de escasez, aparecían solamente 2 huellas en la arena. Y entonces el hombre le dice a Jesús: mira, Señor, cada vez que hay problemas y dificultades, tú me dejas solo porque no estás conmigo, porque no me acompañas. Y Jesús le dice: no, solamente hay 2 huellas en la arena, porque cuando hay problemas y dificultades, yo te alzo sobre mis hombros como el buen pastor alza su oveja y camino por ti, porque de lo contrario no hubieses podido avanzar. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando tenemos problemas, dificultades, cuando viene la escasez económica, la enfermedad física, la crisis familiar, entonces nosotros sentimos que Dios no nos escucha. Y nos sentimos abandonados por Dios. Y sentimos que no somos importantes para Dios. Y muchas veces nos sentimos tan abandonados por Dios, tan distantes de Dios, que empezamos a hacer cosas que no le dan la gloria a Dios. Y entonces ahí es donde nos vamos a la brujería, a la hechicería, ahí donde nos vamos a las limpias, a los riegos, a los entierros, a los despojos, a practicar el mal. Y hay gente que ya pasa los límites, que se atreve a darle culto a lo que llaman la Santa Muerte y a pactar con el diablo a través de la adoración de la muerte, que lo vemos en estos pueblos y en nuestros pueblos latinoamericanos. Eso estaba haciendo Cleofás y su compañero. Estaban saliendo de Jerusalén, estaban huyendo de Dios, sencillamente porque se sentían solos, se sentían abandonados, se sentían defraudados. Y algunos de ustedes dirán: Padre, ¿y por qué usted dice que esta gente se sentía de esta manera? Porque cuando entablaron un diálogo con Jesús, sin reconocer que era Jesús de Nazaret, todos los verbos que utilizan son en pasado. El Señor Jesús le pregunta: ¿y qué cosas han sido esas? Y todos los verbos, extrañamente, que utilizan son en pasado. Pues lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta, y nosotros esperábamos que Él sería el que nos iba a librar, pero ya han pasado 3 días, es decir, estaban dolidos, dañados. ¿Por qué? Porque se sentían engañados por Jesús. Jesús había venido a predicar la palabra y durante 3 años había anunciado el reino de Dios. Y el Señor por 3 ocasiones les había dicho que iban a subir a Jerusalén y que en Jerusalén iba a ser atrapado, encarcelado, maltratado, crucificado, pero que Él resucitaría el tercer día. Y esa promesa se les había olvidado a los discípulos de Emaús. Se les había olvidado que sí, el Señor les había dicho que lo iban a matar, pero también el Señor había dicho que Él iba a resucitar, venciendo las cadenas de la muerte. Entonces vea qué interesante. Cuando nosotros tenemos el corazón roto,
cuando nosotros tenemos el corazón dañado, cuando nosotros hemos sido vulnerados, abusados, engañados, defraudados por alguien, a nosotros se nos olvidan las promesas que vienen de Dios. Se nos olvidan. Y cuando nosotros se nos olvidan las promesas de Dios, dejamos de confiar en Dios, se lo repito, para confiar en el enemigo. Esto sucedió con estos discípulos. Estos discípulos estaban dolidos, estaban rotos, tumbados, defraudados, hasta el punto en que decidieron irse de Jerusalén, que simboliza la Iglesia Católica. Se acerca a Jesús de Nazaret y descubre el Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es la raíz de que estas personas estén huyendo y la raíz de que estas personas estén enfermas? Y el Señor entonces va a la raíz, que es lo que el Señor quiere hacer con todos y cada uno de nosotros. Hoy el Señor Jesucristo está con nosotros, está aquí. Yo no sé si ustedes lo sintieron en esa oración tan hermosa que nos regaló el Señor, pero se siente una presencia diferente, se siente como un fuego abrasador y a uno le dan ganas como de llorar y le dan ganas verdaderamente como de hacer cosas diferentes para glorificar el santo nombre del Señor. Pero cuando Dios se acerca a nuestra vida y descubre el Señor cómo estamos nosotros internamente, descubre el Señor que estamos rotos, que hemos sido dañados por alguien, el Señor viene a sanar nuestra vida de raíz. Un ejemplo, si tal vez usted cuando era niño o cuando era niña sufrió mucho, tal vez usted fue golpeado o golpeada, insultado o insultada, maldecido o maldecida por su papá o por su mamá. Vea qué interesante esto. Dice la Biblia en Eclesiástico capítulo 9, versículo 3, o 3:9, perdón. Dice, la bendición de un padre construye la casa de sus hijos, pero la maldición de una mamá rompe hasta los cimientos. Mírenme aquí. ¿Qué significa la palabra maldecir? La palabra maldecir significa decir mal, hablar mal, expresarse mal de algo o de alguien. Cuando una persona se expresa mal, lanza una palabra negativa, una palabra de maldición, esta maldición llega a romper hasta los cimientos, dice la Sagrada Escritura. Un ejemplo, cuando el Señor Jesucristo entra a Jerusalén, San Marcos capítulo 11, el Señor va a buscar a una higuera, va a buscar fruto en la higuera, Marcos 11:12. En Marcos 11:15 el Señor no descubre frutos en la higuera, solamente hojas, y le dice que nunca jamás nadie coma fruto de ti. Repítalo conmigo, que nunca jamás nadie coma fruto de ti. Por tercera vez, que nunca jamás nadie coma fruto de ti. Mírenme aquí. Al otro día, el Señor va y purifica el templo, y al otro día pasan, San Marcos capítulo 11, versículo 20, Pedro le dice, mira, Señor, la higuera que tú maldijiste. ¿Que tú qué? Maldijiste. Más fuerte, ¿que tú qué? Maldijiste. Y el Señor le había dicho, maldita higuera. No. ¿Qué dijo el Señor? Que nunca jamás nadie coma fruto de ti. Pero Pedro dijo, la higuera que tú maldijiste está seca hasta la raíz. Cuando usted lanza una maldición, esa maldición puede hacer el mismo o el peor efecto que un maleficio. Y entonces no se necesita ni que se levanten brujas, ni brujos, ni hechiceros, ni adoradores del demonio, de la muerte, a hacerle mal a usted, porque esa palabra de maldición ya está haciendo lo suyo y está acabando con la vida de las personas. Un ejemplo, el padre Gabriel Amor, que él era el exorcista de Roma y del Vaticano, que en paz descanse, de la comunidad de los Paulinos. El padre Gabriel Amor, en uno de sus libros, dice este testimonio. Una suegra se enojó con su yerno y le dice la suegra al yerno que ojalá
te dé cáncer en la garganta, le dice la suegra al yerno cuando estaban peleando. Y el yerno amanece con una dolencia en su garganta. Y entonces va al médico y le descubren después del tiempo cáncer en la garganta. El padre dice que duró 3 años exorcizando, orándole a este joven, a este muchacho, rompiendo esta maldición tan terrible, hasta que se rompe la maldición y se sana de ese mal. Otro ejemplo, cuando el hijo viene y le presenta a la novia a la mamá. Mamá, mira, esta es mi novia, le dicen nuera, ¿cierto? Que así le dicen nuera. ¿Por qué le dicen nuera? Porque nuera, dice ella, ¿cierto? Es que no era la mujer para mi hijo. ¿Saben por qué le dicen novio, cierto? Porque no vio con qué cosa andaba, dijo la suegra, ¿cierto? Escúcheme muy bien. Entonces le presenta, ¿y qué dice la mamá muchas veces? Nunca vas a ser feliz con esta mujer. ¿Qué significa esto? Una palabra de maldición. Y entonces después se preguntan, ¿y por qué será que el hogar de mi hijo no funcionó? ¿Por qué será que el hogar de mi hija no funcionó? ¿Por qué? Porque su hogar fue maldecido, porque se lanzó una palabra de maldición. Imagínense las personas que insultan a sus hijos directamente o a sus hijas directamente, y no les digo yo qué palabras utilizan porque son muy especiales muchas veces para hacerlo, pero ustedes dirán, padre, ¿y qué pasa con eso? Pues resulta que esa palabra de maldición llega a la persona y se queda en la persona como si fuera un manto. Eso se llama una atadura. Un ejemplo, mírenme aquí. Mírenme aquí. Un ejemplo. Cuando un hombre es borracho, un hijo, una hija o una mujer, y le dice, borracho sinvergüenza, nunca vas a cambiar. Pues yo le doy una buena noticia para usted, su esposo nunca va a cambiar. Ay, padre, ¿por qué? Porque usted lo está profetizando, porque usted lo está anunciando, porque usted lo está diciendo, porque usted lo está atando con su palabra. O muchas veces, mis hermanos, desde niños hemos recibido palabras dañinas, fuertes, de parte de nuestros padres, de parte de personas que se convierten en maldiciones y somos heridos. A nosotros muchas veces nos dicen, no puedes, no eres capaz, no sirves para nada, nunca vas a ser feliz. Y esas palabras de maldición se quedan en nuestra mente, en nuestro corazón y terminan siendo vida en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros estamos rotos, dolidos, atados, dañados por causa de estas palabras? Y hay veces que se va un poco más allá, no solamente a través de las palabras, sino cuántos de nosotros en nuestra niñez hemos sido abusados, no solamente moralmente, no solamente humanamente, sino sexualmente. ¿Cuántas mujeres de las que están aquí fueron abusadas por familiares, por amigos de familiares? ¿O cuántos jóvenes, hombres de los que están aquí han sido abusados desde niños? Y se han tenido que tragar, se han tenido que guardar esto ahí en su corazón. Y entonces ese corazón está roto, está dañado, ese corazón está dolido. Y por más que usted quiera entablar una relación con Dios, por más de que usted quiera sentir la gloria de Dios, esa herida que está ahí no se lo permite. ¿Por qué? Porque así Jesús camine junto a usted como estaba caminando con los discípulos de Maús, usted no va a reconocer la presencia de Dios, porque esa herida, porque ese dolor, porque esa sombra, porque esa maldición no le permite reconocer la gloria de Dios en su vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que permitirle al Señor que haga esas 3 aperturas en nuestra vida. Para nosotros empezar a sanarnos, lo primero que tenemos que hacer es tener un conocimiento de la Sagrada Escritura. Digan conmigo, les abrió las Escrituras. Les abrió las Escrituras. Más fuerte. Les abrió las Escrituras. Por última vez. Les abrió las Escrituras. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos abra las Escrituras.
un conocimiento de la palabra, poner la Biblia delante de nosotros como un espejo y permitirle al Señor que a través de su palabra el Señor sane nuestro corazón. Salmo 145, Él venda el corazón roto, sana el corazón herido. Y vea qué interesante esto. La Virgen María, en diferentes apariciones privadas, nos ha enviado a nosotros, nos ha dicho que tenemos que tener un conocimiento de la Sagrada Escritura. Algunos dirán, Padre, pero usted es muy iluminado, ¿para qué se queda con esas apariciones de la Virgen? Bueno, entonces la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II, Dei Verbum, nos dice a nosotros que tenemos que tener un conocimiento de la Sagrada Escritura. Tenemos que leer la Biblia. San Jerónimo dice que el que desconoce las Escrituras, desconoce a Jesucristo. Y lo decíamos ayer, nadie puede amar a aquello que no conoce. Jesucristo puede estar con usted, a su lado, caminando con usted, pero si usted no lo conoce, no lo va a amar, no lo va a cuidar, no lo va a reconocer en su vida. Por eso es importante tener un conocimiento de la Sagrada Escritura. Es importante que ustedes a los congresos, a los grupos, a los retiros, lleven la Biblia para que se vayan familiarizando con ella, porque al final la misma palabra le va a servir a usted para su defensa. Diría San Pablo, a diestra y a siniestra. La misma palabra le va a enseñar a usted a defenderse. Entonces usted no quiere hacer nada. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces el diablo viene a atacar su vida, como hizo con Jesús de Nazaret, que después de 40 días de ayuno y oración, el Señor siente hambre y el demonio llega a tentarlo. San Lucas capítulo 4 y San Mateo capítulo 4. El Señor siente hambre, se aparece el tentador, el enemigo, y le dice, si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en panes. Extrañamente no le dice y come, pero el Señor tenía hambre. ¿Y qué responde el Señor? El Señor se defiende con la Biblia, con la palabra de Dios. Le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ay, comadre, ay, compadre, que es que le están embrujando, que es que le están haciendo brujería. Pues abra el Salmo 91, abra el Salmo 121, 122, 123, 124, 125, 127 y récelo en su casa. Pide al Señor a través del Salmo 23 que Él sea su pastor, que el Señor sea el que proteja su vida. Pero hay que pedirle al Señor que nos abra las Escrituras, porque a través del conocimiento de la palabra vamos conociendo verdaderamente quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando nosotros conocemos la Escritura, leemos la palabra, no solamente vamos teniendo ese encuentro con el Señor, sino que vamos a ir creciendo. Vean, mírenme aquí. Si usted es una persona que no puede con las groserías, porque usted ha tratado de dejar de decir groserías, pero cada vez que tiene un problema inmediatamente viene la maldición, viene la grosería. Yo le invito, lea los salmos, lea los proverbios, lea el libro de sabiduría, lea el libro del Eclesiastés, libro del Eclesiástico, los sapiensales, poéticos y sapiensales del Antiguo Testamento, y usted va descubriendo, mis hermanos, palabras nuevas, palabras de bendición. Y entonces en lugar de usted maldecir, usted va a aprender a bendecir. Digan conmigo, bendecir. Bendecir significa decir bien, hablar bien, expresarme bien de algo o de alguien. Y en lugar de maldecir a su familia o a su trabajo, su economía, usted va a aprender a bendecir, a hablar bien. Entonces se levanta usted en la madrugada para ir al baño
y el dedo chiquito se direcciona directamente hacia la esquina de la cama, en lugar de usted llegar a maldecir, usted va a decir, gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque eso es propio de una persona a la cual le han sido abiertas las Escrituras. Amén. Fuertes aplausos al Señor por su amor y su misericordia. Entonces, primera apertura, digan conmigo, les abrió las Escrituras. Y México, yo tengo que decirles a ustedes hoy, es necesario que nos volvamos a la sagrada palabra de Dios, y a que tengamos un encuentro íntimo con el Señor a través de la palabra, que conozcamos la palabra, porque si nosotros no conocemos la palabra de Dios, va a venir otra persona, un evangelista que llaman, o un evangélico, o un pastor protestante, o como lo quieran llamar, y con la Biblia le va a robar, le va a arrebatar su fe católica. Y va a decir usted, ay, es que él sí sabe. ¿Y por qué no puede saber usted? ¿Por qué no lo puede hacer usted? Es necesario volvernos a la Biblia. Vea que los que saben de Biblia dicen que si usted se reúne en su familia, con su familia, puede ser en las tardes o en las noches, apaga el televisor, apaga el celular un momento, y usted lee 3 capítulos diarios de la Biblia. Vea, escúcheme muy bien. 3 capítulos diarios de la Biblia, en un año usted se ha leído la Biblia completa. Solamente haga este ejercicio. Llame a sus hijos, llame a sus hijas, llame a su familia y lean 3 capítulos diarios de la Sagrada Escritura. Y en un año usted se va a leer los 73 libros de la Sagrada Escritura. Algunos dirán, padre, pero leernos la Biblia completa. No se preocupe, dele tiempo al tiempo, pero haga el ejercicio y usted no solamente va teniendo un conocimiento de la Biblia, sino que su familia se va edificando. Porque dijo la Virgen, familia que reza unida, permanece unida. Y si usted ora con su familia, usted le enseña a sus hijos a tener un conocimiento de la verdad, usted le enseña a sus hijos a conocer a Jesucristo de Nazaret, sus hijos van a ser liberados de grandes problemas. Cuando venga la drogadicción, el alcoholismo, el ateísmo, este mundo contemporáneo, a tratar de robarse el corazón de su hijo, no lo va a poder hacer, porque su hijo ya ha tenido una apertura de la palabra, ya ha tenido un conocimiento pleno de nuestro Señor Jesús. Amén. Fuertes aplausos al Señor por su amor y su misericordia. Sin embargo, tenemos que saber que la Biblia nos tiene que llevar a nosotros a la segunda apertura. Digan conmigo, les abrió los ojos. Les abrió los ojos. Más fuerte. Les abrió los ojos. Y para esto tengo que leer una parte del Evangelio de San Juan, tomado del capítulo 5, versículo 39 en adelante, donde dice, ustedes investigan las Escrituras, ya que creen tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice el 40, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Palabra de Dios. Vea qué interesante esto. El Señor hace una división entre la Escritura y Él. Mírenme aquí para que me entiendan. Dice el padre Darío Betancourt, el que atiende, entiende y comprende. Mírenme aquí, atiendan para que entiendan, comprendan. El Señor hace una división entre la Sagrada Escritura y Él. Ustedes escudriñan las Escrituras creyendo que ellas tienen vida eterna, y es cierto porque hablan de mí, pero no quieren venir a mí para tener vida, dice el Señor. Y esto es lo que hace la iglesia. Cuando usted va a misa, usted encuentra 2 altares, el altar de la palabra y el altar de la Eucaristía. Ustedes ven que el Señor hace 2 aperturas a los discípulos de Maús. Primero les abre las Escrituras para después abrirles los ojos. ¿Y en dónde
le abre los ojos se los abre en el altar, celebrando la segunda Eucaristía de la vida de Jesús con los discípulos de Emaús. Cuando toma el pan y el pan lo parte, acción de gracias. La palabra acción de gracias es Eucaristía en griego, Eucaristei, Eucaristazos, Eucaristosos. Dice la Biblia es del griego, acción de gracias. El Señor pronuncia la acción de gracias y dice que se les abren los ojos y lo reconocen al Señor. Y después vuelven a contar cómo lo habían reconocido al partir, al fraccionar el pan. Porque la Biblia nos tiene que llevar a nosotros a la Eucaristía. Hay mucha gente que ya tiene abierta la Biblia. Los hermanos evangelistas, los hermanos pastores, que yo los respeto mucho porque aman a Jesús y ya me da mi pie para también respetarlos, pero no les comparto de que no quieran avanzar en la intimidad con Jesús y no quieran dejar que el Señor le abra los ojos para reconocerlos en la Eucaristía. En la Eucaristía está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del mismo Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros, todo lo que leemos en la Biblia, tenemos que vivirlo en la Eucaristía. Vea qué interesante esto, porque cómo estaba el corazón de los apóstoles, de los discípulos de Emaús, roto, dolido, dañado, un corazón apachurrado, decimos los colombianos. Sin embargo, este corazón, cuando el Señor les predicaba, ardía, nos ardía el corazón cuando nos hablaba acerca de las Escrituras. Y allí, en el altar, el Señor termina de hacer la sanación que inicia cuando camina con ellos. Es ahí donde podemos ser sanos. ¿Y por qué somos sanos en la Eucaristía? San Juan 15:5. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. No podemos buscar la sanación fuera de Jesús. Hoy en día, el mundo contemporáneo nos quiere llevar a que busquemos la sanación fuera de Jesús. Por esa razón es que hoy en día entonces nos ponen a practicar disque yoga, disque el reiki, disque la sanación energética y el fomento de facultades extrasensoriales, dianética, telequinesis y unas cuantas cosas que se inventa el mundo. ¿Por qué? Porque quieren llevarnos a buscar nuestra sanación fuera de Jesús. Y nosotros no podemos ser sanos lejos de Jesús, porque Jesús es nuestro médico divino. Estas personas estaban alejándose de Jerusalén, estaban huyendo de Jerusalén, pero inmediatamente tienen ese encuentro con Jesús, ahí en el altar, se levantan de noche. Dice que le dijeron al Señor que no siguiera adelante, que se quedara con ellos. Quédate con nosotros, Señor, porque esta tarde atardece, anochece. El Señor se queda con ellos, pero después de que el Señor los sana, inmediatamente se vuelven a Jerusalén. No les importa que sea de noche, no les importa el peligro, no les importa nada, porque su corazón ya ha sido sanado por Jesús. Y esto es lo que nosotros hoy le tenemos que pedir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él que está aquí en medio nuestro nos sane, que Él que está aquí en medio nuestro nos libere, que Él que está aquí en medio nuestro sea el que haga la obra en nuestra vida. Padre, pero es que usted no sabe lo que yo estoy pasando, usted no sabe lo que yo he vivido desde que era una niña o un niño, Padre. No solamente tal vez fui abusado, fui educado de una manera terrible, sino que mis padres me llevaron a los brujos, a las brujas, a las limpias, y yo tengo una profunda contaminación del demonio y nadie me ha podido ayudar. No se preocupe, que aquí nadie lo puede ayudar, pero hay uno que murió por ti en la cruz del Calvario, que entregó su vida por amor a ti, para darte vida y vida en abundancia, y Él hoy está aquí y ha venido para sanarte, liberarte y para hacer que tu vida sea diferente. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Él se llama Jesús de Nazaret. Así que tenemos hoy que pedirle al Señor. Digan, primero,
que me abra las escrituras. Segundo, que me abra los ojos. Y tercero, que me abra la inteligencia. Escúchenme muy bien. ¿Para qué el Señor les abre la inteligencia? Para que comprendan lo que dicen las Escrituras. Ayer en la misa de inauguración se los decía. En el diálogo que el Señor tiene con Nicodemo, el Señor está hablando a Nicodemo de una manera muy humana, porque le está hablando el Señor acerca del nacer de nuevo, del bautismo, pero con algo desde el hombre, del que el hombre entendía. Pero Nicodemo no entendía. El Señor le decía, mira, tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer del agua y del Espíritu. Y Nicodemo le decía, pero ¿cómo puede uno ser viejo, nacer ya nuevo? ¿Acaso tiene uno que meterse de nuevo al vientre de su mamá para volver a nacer? Y el Señor le dice, no, Nicodemo, es del agua y del Espíritu, una vida nueva en el Espíritu, es lo que tienes que hacer. Y entonces, cuando ya el Señor ve que Nicodemo no entiende, le dice el Señor a Nicodemo, si no entiendes cuando te hablo las cosas de la tierra, ¿cómo vas a entender cuando te hable las cosas del cielo? Y vea qué interesante esto. Hay cosas que van más allá y lo hemos vivido en este retiro. Cuando uno se pone a orar, ve el ambiente que hay en este lugar, siéntalo, vívalo. Pero cuando usted entra en oración, ese ambiente cambia, esa atmósfera cambia. Se siente algo diferente porque es Dios mismo el que viene para sanarnos. Y yo les quiero decir algo, hermanos. Aquí de San Agustín del Maíz y sus alrededores. Escúchenme muy bien. No en todos los congresos, ni en todos los pueblos, viene esa presencia tan real de Jesús de Nazaret. ¿Y por qué ha venido esa presencia real de Jesús? Porque Dios quiere algo con ustedes. El Señor quiere que ustedes no solamente sean sanos y libres, sino que ustedes salgan de este lugar a hacer luz para los demás. San Mateo capítulo 5, versículo 14 en adelante, el Señor habla desde el 13 de la sal de la tierra, en el 14 de la luz del mundo. El Señor quiere que ustedes sean luz para estos pueblos que viven verdaderamente muchas veces en oscuridad, alejados del Señor. Pero para que ustedes puedan ser luz, necesitan hoy permitirle al Señor que Él les abra las inteligencias para que ustedes descubran verdaderamente esta vida espiritual que va más allá de esta vida natural, que va más allá de esto que estamos viviendo. Cuando usted entra en ese mundo espiritual, usted encuentra cosas hermosas, como el don de lenguas que ustedes han escuchado en la hermana Rina, en el padre Bernardo, en unos servidores. Y hay algunos que dicen, pero esto tan extraño que es, esta gente como que está loca. No, no es que somos buenos, sí somos locos de amor de Dios, pero esa locura se puede traducir en un don espiritual que es el don de lenguas, una lengua extraña, o cuando la gente se sana, se libera. Yo personalmente como sacerdote he visto milagros, verdaderos milagros suceder en la vida y en el ministerio. Una vez me llevaron a mí una señora que llevaba 35 años sin caminar. 35 años tendida, tirada en una camilla, y en el momento de la unción de la oración, esta mujer empieza a restablecerse. El primer día esta mujer se movía y su cuerpo le temblaba. El segundo día que la llevaron, esta mujer en la oración se sentó. En el tercer día que la llevaron, esta mujer se pudo levantar un momento y dar 1 o 2 pasos. Al tercer día vuelve y se levanta y empieza a caminar un poco más. Al cuarto día esta mujer ya caminaba por todo el lugar. Y al final de la jornada, que fue una jornada de 12 días de oración en el mismo lugar, esta mujer arrastraba la camilla delante de toda la gente y la gente glorificaba el nombre de Jesús. Y hay gente que decía, Padre, ¿y por qué esta mujer se levanta así? Porque Dios la sanó. Dios hizo un milagro. Hay gente que se levanta de una sola, como hay gente que es un proceso de liberación. Como el ciego que se encuentra con Jesús. Jesús le unta barro y saliva en sus ojos. ¿Y qué le dice? ¿Qué ves? Le dice el Señor. Veo gente que son como árboles. Y vuelve y le pone las manos. ¿Y qué ves? Y lo sana completamente. Hay gente que se sana gradualmente y hay gente que se sana inmediatamente. Yo les quiero invitar a usted hoy a que le pida al Señor que le abra la palabra, que le pida al Señor que le abra la Biblia. Hoy hágalo a través de las predicaciones,
de los hermanos, a través de las predicaciones. Dios quiere abrirle a usted la Biblia, la palabra. Cuando hagamos la hora santa, pídale al Señor que le abra los ojos, que usted pueda reconocer a Jesús, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero pídale al Señor que le abra la inteligencia para que esto que usted ha recibido no se lo robe el diablo, sino que usted salga ya a hablar de un Jesús que está vivo y resucitado, y que usted hoy ha tenido ese encuentro personal con el Señor a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Fuerte el aplauso a Jesús.